del intestino delgado, ¿qué tiene? Absorción de nutrientes. ¿No es cierto? Entonces, si tengo una infección a nivel del intestino delgado, y en este caso estoy hablando de una infección, básicamente, en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando hablamos de infecciones gastrointestinales, la mayoría de los casos son bacterias. ¿Okay? Y dentro de las bacterias prevalece la E. coli, ¿okay? Las formas patógenas. En este caso, cuando hablamos de niños, por ejemplo, con un cuadro de diarrea, ya ustedes pueden pensar en un virus, ¿okay? Un rotavirus. Por eso es que es importante las vacunas, ¿no es cierto? ¿Qué tiene esa vacuna de rotavirus? A ver. ¿Qué tendrá? ¿Una atenuada? ¿No es bien chiquitito? ¿No será atenuada? ¿Es atenuada? A ver, ¿qué tiene? Yo creo que atenuada, ¿no? Se administra por vía oral Ah, no, no es atenuada. a los bebés. ¿Ah? Tiene exactamente el virus vivo activo. ¿Okay? ¿Cuánto sufren para poder sacar la información? ¿No? Con cucharita hay que sacarla. Ok, entonces, en el caso que pensemos que es una bacteria, cuando hablamos que es una bacteria, ¿no es cierto? Y esta va a infectar, se va a depositar, colonizar. ¿Cómo es el epitelio a nivel del intestino delgado? Cilíndrico. Tiene las microvellosidades. Entonces piensen que esta bacteria se deposita en la superficie de esas microvellosidades, por lo tanto, ¿qué va a alterar? La mucosa. La absorción de nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, es por ello que tenemos problemas de mala absorción, pérdida de líquidos, en algunos casos masiva, ¿ok? Se acortan esas microvellosidades y si esto sucede en niños, termina habiendo retraso en crecimiento. No consigo absorber los nutrientes necesarios para poder crecer, ¿ok? Entonces, para que vayan asociando las ideas, ¿ok? ¿Y cuál es la principal manifestación clínica de un cuadro de infección gastrointestinal? Diarrea. Las diarreas, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por diarreas? Deposiciones líquidas. Deposiciones líquidas. En este caso podemos hablar consistencia como un criterio. Consistencia. Y el otro criterio, color. Color. ¿La frecuencia? Frecuencia. La frecuencia. El color va a variar. Ya no necesariamente, a veces puede ser negro, y esto puede ser porque tiene sangre, o a veces no presenta una coloración muy clara, pero hay presencia de sangre en heces. Y por eso se le hacen pruebas de laboratorio como la que se conoce como el tébeno, para determinar sangre oculta en heces. Se puede estar presentando una shigella, por ejemplo, y este genere un cuadro de pérdida de heces, pero no se manifiesta claramente justamente en las heces a la vista. Entonces se requiere prueba de tébeno para saber si de repente su pacientito que se presenta, también cuando le hacen un hemograma con anemia, no es porque está perdiendo sangre en las heces. ¿Okay? Eso lo van a ver en práctica, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, ir asociando las ideas. Principal factor, principal agente etiológico, E. coli. Tenemos varias cepas. Y vamos a ver cómo esta va a determinar los factores de virulencia, cómo es la infección de manifestación clínica del paciente. A veces se presenta, como dijeron, ¿no?, diarrea, consistencia. Entonces, un criterio de consistencia puede presentarse sólido, pastoso, y de aquí semilíquido, líquido. ¿Ok? El otro, la frecuencia. ¿Cuándo definimos que consideramos como una diarrea? ¿Cuántas deposiciones? Más de 3 deposiciones. Con excepción de lactantes, obviamente, porque los lactantes, bueno, ellos básicamente comen, hacen popó y duermen, ¿no? Los bebés. Entonces, allí no es 3, pues ellos sobrepasan los 3, pues, ¿no? Ahí dan otro. ¿Ok? Entonces, y tomamos en cuenta en los casos de los niños pequeños los virus, ¿no? Lo que no consideramos en adultos, porque en adultos básicamente bacterias. ¿Ok? Entonces, tenemos esos criterios. Nosotros nos vamos a enfocar, en general en práctica, enfocamos más en los cuadros agudos de diarrea, cuadro de diarrea agudo. ¿Ok?
Y aquí vemos, por ejemplo, esa diarrea, ¿cómo puede ser? Ya dijeron que puede tener sangre, ¿no? O moco en las heces. ¿Y cómo se define esto? Disentería, ¿no? A diferencia de una infección que es básicamente pérdida de líquidos. Estamos hablando de una diarrea acuosa, ¿ok? Por ejemplo, ustedes han visto en fotografías, han escuchado sobre el cólera. Sí. ¿Es cierto? Que sí, ¿no es cierto? Entonces, y estamos hablando del vibrio cólera, la bacteria que origina esta infección. ¿Cómo son las heces? ¿Ah? Exactamente. Es muy semejante al agua de arroz. Y en algunos casos, por la destrucción que hay en nivel no, se pierde hasta mucosidad. Básicamente, agua de arroz. Han lavado el arroz, ¿no? Han visto el agua de arroz, el color. Ay, qué asco. Para que tengan una idea. Que de repente digo agua de arroz y dice, ¿cómo será el agua de arroz? ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a ver en estos videos que están en sus PPTs, ¿no? Algunas características sobre cómo es la respuesta inmune a nivel de las mucosas, ¿ok? A nivel del tracto gastrointestinal. Aquí vamos a ver un poco cómo es el muestreo de antígenos, porque cuando hablamos de la respuesta inmune a nivel de las mucosas en términos no infecciosos, tiene que prevalecer la inmunotolerancia, ¿no es cierto? Y esto se condiciona a la presencia de todos los metabolitos que son generados por nuestra alimentación. Imagínense que cada vez que comamos algo fuera inflamatorio, eso es una patología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inmunomodulación, estamos hablando de tolerancia, la tolerancia oral, ¿ok? La homeostasis, básicamente presencia de células T reguladoras, condicionados por los metabolitos que son procesados, condicionados por la propia microbiota protectora. ¿Okay? Todo el tiempo hay un muestreo de antígenos que estimulan mecanismos protectores en base a una homeostasis. ¿Okay? La diferencia, por ejemplo, una alteración, podemos hablar de un paciente que tiene síndrome de Crohn, o un cuadro de colitis crónica, o han escuchado la enfermedad celíaca, ¿cierto? Pacientes que tienen restricciones en la alimentación porque cada vez que consumen ese producto generalmente son componentes como centeno, así, ¿no? Que tienen que tener mucho cuidado cuando consumen galletas, esos productos, porque si tiene este componente, ¿ok? Cuadros de inflamación diarreica, eso es crónico. ¿Okay? Entonces ahí hay una alteración en esta tolerancia, ¿ok? Inmunotolerancia. Entonces vamos a ver un poquito cómo es, qué células están involucradas. No frota seca. Las microvellosidades y en el centro las placas de Peyl. Las placas de piel donde afecta. Célula N no, en ILE. The human gut can be the scene for devastating conditions such as inflammatory bowel disease, which arises through an improperly controlled immune response. The gut is often the body's first point of contact with microbes. Every mouthful of food is accompanied by a cargo of microorganisms that go on to encounter the mucosa, the innermost layer of the gut. Most microbes are destroyed by the harsh, acidic environment in the stomach, but a hardy few make it through to the intestine. The intestinal surface is covered with finger-like protrusions called villi, whose primary function is the absorption of nutrients. However, these structures and the underlying tissues also host the body's largest population of immune cells. Scattered along the intestinal mucosa are dome-like structures called Peyer's patches. These are enriched in lymphoid tissue, making them key sites for coordinating immune responses to pathogens whilst promoting tolerance to harmless microbes and food. The villi contain a network of blood vessels
vessels to transport nutrients from food to the rest of the body. Lymphatics from both the Peyer's patches and villi drain into the mesenteric lymph node. Within the villi is a network of loose connective tissue called the lamina propria, and at the base of the villi are the crypts, which host stem cells that replenish the epithelium. Finally, the epithelium, together with its thick overlying mucus, forms an important barrier against microbial invasion. Embedded within the matrix of the Peyer's patch is a mix of immune cells including T and B lymphocytes, macrophages, and dendritic cells. A key function of the Peyer's patch is the sampling of antigens, in this case mostly bacteria and bits of food. To facilitate this, the Peyer's patch has a much thinner mucus layer as well as specialized phagocytic cells called M cells, which can transport material across the epithelial barrier via a process called transcytosis. Finally, dendritic cells are able to extend dendrites between epithelial cells to sample antigens that are then broken down and used for presenting to lymphocytes. Sampling antigens in this way typically results in so-called tolerogenic activation, where the immune system initiates an anti-inflammatory response. With their cargo of antigen, these dendritic cells then traffic to the T cell zones of the Peyer's patch. Upon encounter with specific T cells, the dendritic cells convert them into an immunomodulatory cell called a regulatory T cell, or Treg. Defects in the function of these cells are associated with inflammatory bowel disease in both animals and humans. These Tregs then migrate to the lamina propria of the villi via the lymphatics. Here, the Tregs secrete a molecule called IL-10, which exerts a suppressive action on immune cells within the lamina propria and upon the epithelial layer itself. IL-10 is therefore critical in maintaining immune quiescence and preventing unnecessary inflammation. However, a breakdown in this process of immune homeostasis results in gut pathology, and when this occurs over a prolonged period and in an uncontrolled manner, it can lead to inflammatory bowel disease. Chemical, mechanical, or pathogen-triggered barrier disruption, coupled with particular genetic susceptibilities, may all combine to set off inflammation. Epithelium coming into contact with bacteria is activated, leading to bacterial influx. Alarm molecules released by the epithelium activate immune cells, and Tregs in the vicinity scale down their IL-10 secretion to enable an immune response to proceed. Dendritic cells are also activated by this environment and start to release key inflammatory molecules such as IL-6, IL-12, and IL-23. Effector T cells also appear on the scene, and these coordinate an escalation of the immune response by secreting their own inflammatory molecules, tumor necrosis factor alpha, interferon gamma, and IL-17. Soon after the effector T cells have arrived, a voracious phagocyte called a neutrophil is recruited. Neutrophils are critical for the clearance of bacteria. One weapon in the neutrophil armory is the ability to undergo a dramatic form of self-destruction called netosis. Es la netosis, no es que se vuelva neurótico, DNA netosis. saturated in La enzymes called a netosis. neutrophil extracellular trap. Although this can effectively destroy bacterial invaders and plug any breaches in the epithelial wall, it also causes collapse. Miren, aquí, ¿no? Esa es la netosis que hace el neutrófilo. Y aquí libera las trampas extracelulares, ¿no? Y aquí todo esto es contenido intracelular del neutrófilo. Estamos hablando de componentes antimicrobianos, catequicidinas, defensinas, componentes enzimáticos, sus DNAs, todo el contenido de dentro del neutrófilo. Y esto forma estas redes, ¿no? Las trampas extracelulares, y no solamente pueden ver, sino también destruye tejido. Tejido que tiene que ser regenerado posteriormente. ¿Okay? Aquí también, ¿qué cosa vemos? Que después de que se elimine el microorganismo, entonces todas las células que están por aquí, neutrófilos, van a morir por apoptosis y estas van a ser fagocitadas, eliminadas, ¿no? Por los macrófagos, en lo que conocemos como la eferocitosis. ¿Okay? Macrófagos que captan todo tejido apoptótico, en este caso porque tienen que limpiar el tejido y tiene que haber una regeneración tisular. ¿Cierto? Damage to tissues.
Slowly the tide begins to turn, and the bacterial invasion is repulsed. Any remaining neutrophils die off via apoptosis, a non-inflammatory form of cell death, and are cleared by macrophages. Epithelial integrity is restored by replacement of any damaged cells with new ones from the intestinal crypts. Finally, Tregs are recruited once again to calm the immune response. Targeting the molecules involved in gut pathology is leading to effective therapies for inflammatory bowel disease. Vamos a ver otro video aquí que menciona un tipo celular en particular que ya lo hemos mencionado antes, pero que en este caso en todo caso lo que sucede básicamente es que, ¿se acuerdan de estas células? ¿Células linfoides innatas? ¿Ya lo he mencionado antes? No, Torino dice que no, la profesora nunca lo ha mencionado. Las células linfoides innatas, ¿qué les dicen? Linfoides. ¿Quién será su progenitor? Linfocitos. ¿De dónde vienen las células que hemos trabajado en sistema inmune? ¿No es de origen mieloide y de origen linfoide? ¿No? Entonces, ¿quiénes son las otras que hemos mencionado de origen linfoide? Los linfocitos. Linfocitos T y linfocitos B. ¿Ok? Y también mencionamos natural killer. Pero las natural killer, ¿sí digo? Ok, entonces las natural killer están en la innata, ¿no? Lo que el linfocito B y T está en la adaptativa, ¿cierto? Y estas células, su nombre les dice, linfoides innatas, de origen linfoide, pero que funcionan en la innata. ¿Ok? Entonces, estas células, no las mencionamos mucho porque estas células están presentes en las mucosas, es decir, aparato respiratorio, aparato gastrointestinal. Aquí son bien importantes porque aquí se encuentran estas. ¿Ok? Estas células de tipo linfoide funcionan en la innata, pero hay una característica peculiar en ellas. No tienen receptores para antígenos. Es decir, exactamente, no se activan por un tole receptor, no tienen tole, no tienen PRR, no tienen un TCR, un BCR, ellas no tienen contacto directo con el antígeno, ellas se activan por señales como citocinas, quimiosinas. Eso las motiva a ellas a activarse y a participar en las cosas. Tenemos tres tipos. LC1, LC2 y 3. La del tipo 1 está asociado a procesos inflamatorios, produce interferón gamma, por ejemplo, ¿okay? Y actúa de la mano también con una TH1. ¿Okay? La ILC2 tiende a producir interleucina 23, interleucina 22, está asociado a un perfil de célula TH2. Va de la mano con una TH2, va de la mano con una dendrítica que le presenta, que ha sido activada por la presencia de un helminto o de un alérgeno. Por ejemplo, en procesos asmáticos también están bellas las de tipo 2. ¿Ok? Porque está relacionado también al reclutamiento de eosinófilos. Todo lo que tenemos, ¿ok? Aquí van de la mano de diferentes perfiles. ¿Ok? Está relacionado, por ejemplo, su importancia para lo que es la respuesta frente al minto, aumentando todo este perfil, ¿no? Para controlar la infección por un parásito del minto y que haya peristaltismo y que se elimine el parásito. ¿Ok? O en un proceso asmático también, de alérgenos también. Y la ILC3 que produce ácido retinoico y que en este caso está relacionado a que se genere una célula T reguladora. ¿Okay? Entonces es importante, cada uno en diferentes perfiles, ¿okay? Y tiene sus diferentes funciones, pero no son activados directamente por el antígeno, son motivados por señales solubles, quimiosinas, citocinas. ¿Ok? A ver,
Participan en varios tipos de respuestas. Ahorita lo vamos a ver. Our bodies are in constant contact with environmental factors. Epithelial barriers, like the skin or gut mucosa, represent the first line of defense. In the gut mucosa, specialized immune cells actively reinforce the barrier and induce tolerance against food or commensal bacteria. Among these immune cells, a recently discovered type of lymphocyte called innate lymphoid cells, or ILCs, orchestrate immune responses and maintain tissue homeostasis. Ojo, cuando dice recientemente, es porque comparado con los linfocitos B, linfocitos T, que son antiguos, ¿no? Ya geriátricos, por así decirlo, estos han sido en las últimas décadas descubiertos. De tanto es así que los trabajos para poder implementar el entendimiento de estas células poco conocidas e incluirlos en diferentes tipos de enfermedades, como parte de la respuesta inmune. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de las mucosas, ha sido a lo largo de los años muy poco estudiado, también es un poco más complejo. Más fácil eran los estudios, por ejemplo, que permitían entender la respuesta inmune a nivel de la piel, porque era algo superficial. ¿Okay? Entonces, pero las mucosas ya estaba un poco más difícil, pero ahora la tecnología ha facilitado tanto que ha permitido, ¿no?, poder diferenciar y caracterizar diversos tipos de poblaciones dentro de un todo, ¿no?, que nos entendamos. Unlike the T and B lymphocytes, ILCs do not express adaptive antigen recognition receptors. As such, their activation and expansion is not driven by antigen, but rather by cytokine signals from the tissue. ILCs come in three types: ILC1, ILC2, and ILC3. ILC3s interact with dendritic cells to maintain the epithelial barrier. Dendritic cells, which are specialized in the presentation of antigen, acquire antigen from the gut microbiota and secrete interleukin-23. IL-23 stimulates the ILC3s to make IL-22, which then activates the epithelium to secrete antimicrobial peptides, or AMPs, that kill bacteria directly. IL-22 also enhances IL-23 production in dendritic cells. This dialogue between dendritic cells and ILC3s maintains the barrier against pathogenic or commensal bacteria. ILC3s also interact with macrophages to establish tolerance towards the commensal microbiota. Antigen from gut bacteria induces the inflammatory cytokine IL-1 beta in macrophages, which in turn triggers the secretion of GM-CSF in ILC3s. GM-CSF signals back to macrophages to induce retinoic acid, which promotes the differentiation of regulatory T cells. Regulatory T cells are essential in maintaining tolerance towards the commensal microbiota. ILC2s contribute to responses against helminths. These parasitic worms release enzymes that digest the mucous barrier and cause massive cell death. Epithelial cells sense the danger signals released by the dying cells and produce alarmins. In response to the alarmin IL-25, ILC2s make mediators that induce mucus production from goblet cells, send activated dendritic cells to the lymph node where they can prime T-cell effectors, recruit eosinophils and mast cells, and induce muscle contraction. These actions result in the expulsion of worms from the gut. In response to IL-33, ILC2s also make amphiregulin, which induces tissue repair following worm clearance. However, ILCs also contribute to tissue pathology. ILC1s, which make the inflammatory mediator interferon gamma, and ILC3s, which can acquire the ability to make interferon gamma during chronic inflammation, are found in inflammatory bowel diseases such as colitis and Crohn's disease and contribute to gut pathology.
As such, ILCs participate in various aspects of immunity, from maintenance of the epithelial barrier and tolerance against commensals, to immune responses against parasites and pathology associated with chronic inflammation. Entonces, ahorita vamos a aprovechar, ¿no?, lo que hemos visto para poder avanzar la clase. Entonces, el tema, ¿no?, lo estamos mencionando, estamos hablando de infecciones del aparato digestivo. El objetivo es que ustedes identifiquen los componentes de la respuesta inmune. Creo que ya tienen una parte panorámica para poder entender, ¿no?, qué células están involucradas, cómo es la respuesta inmune, ¿no?, cómo cambian los patrones de respuesta, reconocer el rol de la microbiota, ¿no?, como parte protectora, ¿no?, inductora de mantenimiento de la barrera, como lo han visto en el video ahorita, incentivando justamente que se promueva, ¿no?, la producción de ciertos componentes y tener el epitelio intacto. Y también identificar a los posibles agentes infecciosos, ¿no?, como causantes de infecciones a nivel del intestino, de aparato de infección digestiva. Bien, entonces, básicamente, bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? La microbiota, cómo va evolucionando, varios factores y su composición que determina, ¿ok? Aquí vemos desde el momento de la gestación, ¿no? Esto es básicamente para ver la composición de esta microbiota para un género muy importante que son las bifidobacterias, ¿ok? Vemos aquí el momento de la gestación, cuando se es, ¿no?, niño lactante, ¿ok? Comienza pequeñito y de ahí vemos cómo va cambiando conforme va pasando, ¿no?, los grupos etarios. Y como vemos en el adulto mayor, esas bifidobacterias disminuyen y comienzan a haber otros géneros. Por eso es que disminuye la protección, ¿ok?, del adulto mayor. Entonces, aquí lo que hemos visto en el video, inclusive este es el link del video, vemos diferentes perfiles de respuestas. Aquí hablamos de la inmunotolerancia, ¿no? Tenemos aquí un macrófago, por ejemplo, residente, ¿no?, que entra en contacto con las bacterias comensales, produce citocinas como interleucina 10 y esto genera la presencia de T reguladoras. ¿Ok? Tenemos tolerancia. Por otro lado, aquí vemos lo mismo sucede con las dendríticas. Las dendríticas entrando en contacto con los componentes de los alimentos, mismo el proceso como resultado del proceso metabólico, ¿no es cierto? Captan y da diversos tipos de perfiles de dendríticas que ellas, con lo que han captado, van corriendo al linfonodo mesentérico. El linfonodo mesentérico presenta a las células T naive y dependiendo de aquello que han captado, van a estimular reguladora, TH17, por aquí tenemos una TH1 reguladora, ¿no? Entonces, eso es más o menos cómo se va manejando la respuesta. Ahora, aquí tenemos a las ILCs, ¿no?, de tipo 1, 2 y 3, como pueden ver la IL1, la ILC1, produciendo interferón gamma, TNF y respuestas frente a quiénes, frente a bacterias, frente a virus, ¿no? La ILC2, aquí produciendo IL4, IL5, y esto atrae, ¿no?, eosinófilos, IL5, IL13, ¿no?, estimula peristaltismo a nivel de las mucosas, ¿ok? Y con esto ayuda a la eliminación de parásitos, ¿ok? Lo mismo sucede, ¿no?, a nivel del aparato respiratorio, estimulando movimientos, ¿no?, a nivel de los bronquios. Y tenemos aquí la ILC3, productoras de interleucina 17, interleucina 22, básicamente estimulan, ¿no?, lo que es la tolerancia, ¿no? Entonces aquí estimula la producción esta IL-22 de péptidos antimicrobianos, alfa-defensinas, beta-defensinas, y con eso favorece la protección, mantenimiento de la barrera, ¿no?, del epitelio. Y aquí tenemos la interacción como conversación que tiene un macrófago con una ILC, con una dendrítica. Vean, produce aquí interleucina 1 beta y la ILC
a su vez va a producir aquí es YMCCF, y ese YMCCF va a incentivar a la dendrítica para que se active. También tenemos aquí producción de interleucina 10 y establece que haya una definición de perfil de célula T a T reguladora. ¿Okay? Y en condiciones de enfermedades inflamatorias crónicas hay un cambio en las ILCs. Esto es lo que sucede, tiene una plasticidad. ¿Esta plasticidad a qué se refiere? Tenemos a la ILC reguladora, por ejemplo, tenemos aquí, motivada por una TGF-beta. Estamos hablando producida por una T reguladora, ¿no es cierto? Entonces aquí esta misma produce interleucina 10, regulación hasta este punto. Pero en enfermedades inflamatorias crónicas, esta ILC reguladora puede pasar aquí, la 3, a producir interferón gamma interleucina 17. Ya no es más regulación, ahí estamos hablando de inflamación. Y esta se junta con una ILC1 que produce interferón gamma y tenemos una inflamación intestinal crónica. ¿Okay? Caracteriza, por ejemplo, ¿no? Los síndromes de Crohn, ¿okay? Cuadros de colitis, por ejemplo. ¿Okay? Bien, aquí la microbiota. La microbiota, ¿no? Por contacto directo, por receptores diversos, como todas las receptores de las mismas células del epitelio, células del páncreas o del epitelio intestinal, produce la producción de péptidos antimicrobianos, alfa defensinas y también beta defensinas. ¿Y esto por qué es importante? Porque protege contra la presencia de posibles patógenos, ¿ok? Es lo que vimos en el video. Y también mantiene, ¿no? Promueve el reparo del epitelio, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los principales microorganismos? Este cuadrito de aquí también lo van a ver en práctica, ¿ok? Pero en la parte de diagnóstico, obviamente. Entonces, aquí tenemos, como pueden ver, los principales bacterias, desde aquí hasta Clostridium difficile. Todas bacterias. En la mayoría de los casos, Escherichia coli. En todas sus formas. Toxigénica, patógena, invasiva, hemorrágica, agregada. Cada uno con sus factores de virulencia que los caracterizan como parte, ¿no? De la patogenia, ¿ok? Y aquí tenemos más adelante Salmonella, Campylobacter, Yersinia, y por aquí tenemos al virus que mencionamos, ¿no? De diarreas acuosas en niños, ¿ok? Y por aquí dos parásitos que ustedes lo ven en su curso de parásito. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Para poder asociar, ¿no? Porque después digo algo y le dice la profesora Chile dijo eso. Y el parásito me van a querer comer viva porque dije algo. ¿Ok? Entonces, no opinamos. Lo único que yo sé de la diarrea, no que no sepa, lo que me voy a decir. Me gusta porque tú necesitas nada. Ok. Bien, entonces, en la enterotoxigénica. La enterotoxigénica, su nombre lo dice. Su factor de virulencia, toxinas. ¿Ok? Entonces, ¿qué toxinas? Temolal y temosal. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es lo que hacen ambas? Estimulan la producción, ¿no? De electrolitos, mediado por AMP cíclico, GMP cíclico. Entonces tenemos pérdida de líquidos. La Escherichia coli enterotoxigénica genera lo que conocemos como una diarrea secretora. Aquí no hay inflamación. Si hiciéramos un corte histológico a nivel del intestino delgado, en estas condiciones, no habría infiltrado celular, no va a haber infiltrado, no hay reclutamiento, es pura pérdida de líquidos. ¿Ok? Eso es lo que lo caracteriza. También es la que genera lo que conocemos como la diarrea del viajero. Los pobres turistas vienen al Perú y se atracan con la comida peruana porque les encanta, ¿no? Al día siguiente, pobrecito, he puesto de salud con intravenosa, ¿no? Porque pasaron toda la noche vomitando y también al mismo tiempo en el baño, ¿no? Entonces, ahí estaban deshidratados y mata emergencia. Esa es la Escherichia coli enterotoxina. El problema es la toxina, ¿okay? Que se presenta en los alimentos, ¿no? La contaminación por alimentos. Tenemos aquí enteropatógena. Enteropatógena está asociado a componentes de adherencia, sus fibras. Y esta de aquí tiene a nivel de sus fibras lo que se conoce como las timinas. Y tiene un sistema de secreción que inyecta dentro de la célula que ha infectado justamente el receptor para esa intimina. ¿Okay? ¿Para qué? Para ella mantenerse adherida, linda y fuerte en las microvellosidades y no hay nadie que la despegue. Y con esto provoca
acortamiento de microvellosidades. Y si esto sucede en niños, acorta microvellosidades, altera absorción de nutrientes y tienen retraso en crecimiento. ¿Ok? Vemos aquí, enterinvasiva. Aquí la enterinvasiva ya es diferente. Su nombre lo dice, invade. Y si invade, ¿va a generar proceso inflamatorio? ¿Va a generar destrucción del epitelio? Sí, claro que sí. Por eso es que genera disentería. Ya se me comienza a ir la voz. Plásmido, su factor de virulencia. Este plásmido que contiene justamente los genes que van a estar relacionados a la invasión de las células de los tejidos. ¿Ok? Que tenemos aquí, enteromorrágica. De las E. coli, esta es la forma más agresiva. ¿Ok? Porque está relacionada a lo que es el síndrome urémico hemolítico. Es la toxina de esta bacteria, también conocida como verotoxina, BT1, BT2, que se le dice que es similar a la toxina Shiga, porque su mecanismo está aquí en la Shigella, ¿okay? Pero no en cualquier Shigella, en la Shigella disenterial, la que produce disentería, porque las otras especies generan, en el caso de la Shigella, está diarrea acuosa, ¿ok? Solamente aquella que se apellida disentería y genera disentería, ¿ok? El resto, no, acuosa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esta verotoxina? Esta verotoxina se va a adherir a un receptor. Es un receptor que se conoce como GBT, es una galactosilceramida. Este receptor que se va a unir, esta BT1 o BT2, está presente, ese es el problema, está presente en células endoteliales, está presente en los riñones. Por eso es que genera síndrome urémico hemolítico. Y al generar el síndrome urémico hemolítico, termina generando insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Y al presentar esta alteración a nivel de los riñones, ¿ok?, el paciente puede fallecer, ¿ok?, porque también está asociado, se presenta como parte del cuadro, trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática. El paciente comienza a presentar microtrombos a nivel del endotelio. ¿Okay? Y con eso se agrava el cuadro. ¿Okay? En estas condiciones a veces suele pasar en niños. Entonces, rápidamente, ¿no?, si no se controla la infección, se pierde la vida del niño. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Enteroagregativa. Su nombre lo dice. ¿Qué es lo que hará? Se agrega, se agrega. ¿Cómo se agrega? Se forman como pilas de ladrillos, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra. Y esto en la superficie de las microvellosidades, obviamente el sistema inmune no se va a quedar quieto. Pues. Si ve que tiene un montón de microorganismos allí, ¿no?, estresando, lo que va a hacer va a estimular la producción de mucosidad. Estamos hablando de las mucosas. Y este moco producido por las células caliciformes va a terminar rodeando esa agregación de bacterias y formando biofilms. Se forman biofilms de paredes gruesas fomentadas por la presencia del moco. ¿Y biofilms será fácil de lidiar para el sistema inmune? No. ¿Macrófagos los van a poder reconocer? ¿Neutrófilos los reconocen? No. Dificulta el reconocimiento. ¿Okay? Y con esto se agrava, ¿no? Y se generan inclusive en algunos casos cuadros de diarreas persistentes. Cuando hablamos, y esto lo van a ver en práctica, cuando hablamos de diarreas, ¿no?, también podemos separarlas por el tiempo de duración. Diarreas agudas, 7 días. Persistentes, 7 a 14. ¿Ok? Y crónicos, más. ¿No? Entonces, eso es importante como criterio. Eso lo van a ver en práctica de otras maneras. Aquí solamente lo estoy mencionando porque, por ejemplo, una enteragregativa puede generar un cuadro de diarreas persistentes, o sea, por tiempos un poco más prolongados. ¿Okay? Entonces, eso también va en la parte de la anamnesis para que entiendan la patología, ¿no? Shigella. Shigella y Salmonella son muy semejantes en los mecanismos también. Y en el caso de la Shigella se asemeja mucho a la enterinvasiva. ¿Okay? Entonces, vemos aquí una shigelosis acuosa disentérica. ¿Qué es lo que tiene? Sus plásmidos de invasión porque invaden, ¿okay?, así como la enterinvasiva,
¿ok? Por eso se asemeja mucho. Pero también la Disenteriae tiene las verotoxinas, ¿ok? Solamente la Disenteria. En el caso de la Salmonella, tiene sus mecanismos de invasión, también como pueden ver, muy semejante, acuoso y disentérico también. La invasión y las enterotoxinas. En el caso de la Salmonella es la Thermolaris, muy semejante a la Escherichia coli enterotoxicémica, o sea, esta de aquí, la Thermolaris, que activa lo que es el AMP cíclico y provoca la producción de. Tenemos aquí otra, Campylobacter. Campylobacter ya sale un poco del patrón. Campylobacter puede estar asociado, y eso se lo voy a mencionar en práctica. Cuando hablamos de Campylobacter, ya puede presentarse en ambientes hospitalarios. Pacientes con alguna condición previa, ¿ok? Está asociado, son enfermedades ya más complejas, un poco más graves. No solamente hablamos de un cuadro de gastroenteritis en algunos casos, sino también puede generar cuadros de meningitis, puede generar cuadros como el síndrome de Guillain-Barré. ¿Okay? Puede generar septicemias. Hay especies de Campylobacter que entran en sangre, como el Campylobacter fetus, por ejemplo. ¿Okay? Pero la mayoría de los casos, el que genera la infección de Campylobacter es la especie Guillain. ¿Cuál es el principal problema del Campylobacter, del famoso Campy? Es que se encuentra en varios tipos de reservorios. ¿Lo encontramos dónde? Agua contaminada. Lo encontramos en las heces de los animales contaminados, infectados. Por ejemplo, aves de corral, ganado porcino, los cerdos y las vacas. Y cuando estos animales están infectados, el consumo de su alimento crudo, o sea, mal cocido, es foco de entrada de la bacteria. ¿Ok? Y también se contagia contacto persona a persona. Tenemos un paciente con Campylobacter y por contacto directo, ¿ok? Entonces, por eso es que presenta varios tipos de patologías que lo vamos a ver más adelante. Aquí solamente estoy haciendo la introducción, pero básicamente toda la clase está acá. ¿Ya? Ya después voy a repetir lo mismo. Entonces, eso es lo bueno, por ejemplo, con una diapositiva se puede hacer una clase, ya se acabó. Y en práctica también, cuando vean esta diapositiva en práctica les van a hablar, pero les van a hablar la parte práctica, de diagnóstico de toda la diapositiva. Y es fácil porque a veces hacen comparaciones. Que después cuando les presentan uno por uno se pierde quién era el otro, quién no era el otro, quién era el otro. Para comparar. Diersina enterocolítica. No sé si ya les pregunté. ¿A quién les hace recordar diersina enterocolítica? No, a ustedes no les he preguntado, eso lo he hecho temprano en la mañana. Que la sala de clase M305 me da un déjà vu. Ok, diersina enterocolítica. ¿Les hace recordar al nombre, el género? Por favor, no me digan Yesenia, porque en la mañana me dijeron Yesenia. Y en un examen me pusieron. Después de nuevo pusieron Yesenia, me pusieron Yesenia. No le dije al profesor Yesenia, sino a ver. A veces sí se acuerda, pero no me escriben en el examen Yesenia. Porque me pusieron Yesenia. Y es Yersinia. Y me pusieron Yesenia, no, Yesenia y Yersinia. Y dije, ¿Qué es? Ah, si fuera sido mi nombre, sí, menos un poco. Y les reviso Sí, Yesenia. Yesenia. A ver, ¿a quién les hace acordar? Yersinia. ¿A nadie? Yersinia pestis. ¿Ya ven cómo sí sabía? Yersinia pestis. Ok, la famosa peste bubónica, peste negra, peste neumónica. Son diversas fases de una misma infección, como va progrediendo. ¿Ok? El agente causal Yersinia pestis, altamente virulento, genera infecciones sistémicas. Este de aquí, Yersinia enterocolítica, no es tan virulento, felizmente. ¿Okay? Tiene otro primo hermano que es la Yersinia pseudotuberculosis. Son tres los que generan infecciones en el ser humano, ¿no? La pestis, altamente virulenta, infecciones sistémicas, enterocolítica y pseudotuberculosis, solamente infecciones gastrointestinales. ¿Okay? En este caso, mayor prevalencia enterocolítica. ¿Qué genera?
genera, ¿por qué? No, ¿de dónde viene? Disculpe. Por consumir alimentos contaminados. ¿Ok? Mal lavados, ¿no? Verduras mal lavadas. ¿Ok? Ahí está la bacteria. Genera cuadros de diarrea acuosa o disentería. Ahí estos son sus factores de virulencia. Vibrio cólera, ya lo comentamos, ¿no? Aquí, diarrea acuosa. ¿Y por qué con la diarrea acuosa el paciente fallece en 24 horas? Así de agresiva. A la mierda. Pierde líquidos masivamente. No, mi brillo era cólera. Y fallecen por shock hipovolémico. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando hablamos de vibrio cólera, esta toxina termolábil afecta la dinatociclasa, y esta dinatociclasa estimula el AMP cíclico a que produzca, ¿no?, la mayor cantidad de fluidos, sodio, cloro, agua, potasio, y todo eso se pierde a nivel del intestino delgado. Y si no es tratado al tiempo, básicamente no estabilizado con electrolitos, el paciente fallece. Y es lo que sucedió en el brote que hubo en los años 90. La gente fallecía en su casa, no les daba tiempo de llegar al hospital. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Por el consumo de alimentos contaminados. Tenemos aquí Clostridium difficile, ¿se acuerdan? Ya lo hemos mencionado antes. No es Pepinje, por favor, es difficile. ¿No se acuerdan? Esto lo mencioné en la primera clase. Clostridium difficile está relacionado a la microbiota, forma parte de la microbiota, principalmente a nivel del colon. Pero, un gran pero, esta bacteria, como parte de una microbiota, está junto con un lactobacillus, con un bacillus cereus, y entonces no hay problema, porque las otras bacterias lo controlan que no prolifere demasiado y controlan que no produzca las toxinas que suele producir cuando está en gran cantidad, como está. Entonces, ¿pero qué sucede con Clostridium difficile? Cuando tenemos, forma esporas, ese es otro problema, ¿no? Entonces, está en el medio ambiente y de ahí va y come su galleta y ingresa con la galleta. O yo siempre digo el ejemplo de la manzana. ¿Ok? Ingresa con su manzana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Clostridium difficile forma parte de la microbiota, pero si hablamos de un paciente que ingresa por una enfermedad no relacionada y le da tratamientos como antibióticos, hay disbiosis, ¿no es cierto? Claro. Y al haber disbiosis, ¿okay? La cuestión es que esta bacteria es altamente resistente a antibióticos. Eso también lo vamos a ver en práctica. Altamente resistente a antibióticos, forma esporas, ¿ok? Entonces, aquí lo que sucede es que esta bacteria comienza a proliferar. Produce una cantidad de toxinas, principalmente se aloja a nivel del colon, intestino grueso. Entonces, no genera una gran severidad en cuanto a cuadros de diarreas, porque la mayor absorción es en el intestino delgado. Pero, si sumamos a esto, que puede darse en pacientes con alguna condición previa, pacientes con alguna enfermedad previa, pacientes adultos mayores, centros geriátricos, aquí comienza a empeorar la situación. ¿Ok? Y es altamente resistente a antibióticos, entonces tratarlo dificulta. Y es lo que hoy en día se utilizan tratamientos alternativos como el trasplante fecal para este amigo aquí, para restaurar la microbiota con la finalidad de que consiga controlar a esta bacteria. ¿Ok? Y si esta bacteria forma esporas, entonces ingresa por el bolo alimenticio, el tubo gástrico no le hace ni cosquillas, ¿ok? Y llega al intestino grueso y pasa de espora a vegetativo, prolifera, produce toxinas y aquí genera la bacteria. Está asociado a lo que conocemos como colitis pseudomembranosa. ¿Ok? Y bueno, aquí, rotavirus ya sabemos, y eso. Cuando hablamos de acuerdo, infecciones gastrointestinales, principalmente enterobacterias, ¿ok? Y las enterobacterias son bacilo gram negativos. ¿Qué medio de cultivo utilizamos? Entonces, tenemos, ¿no? Aquí
aquí a los grupos de las enterobacterias que se caracterizan por tener a nivel de su pared celular lipopolisacárido. El lipopolisacárido o LPS contiene 3 componentes. Hablamos aquí, vamos de adentro para afuera. Este aquí rectangulito que pueden ver es lo que se conoce como el lípido A. El lípido A es la endotoxina, es la que genera el proceso inflamatorio. Es la que al ser degradada la pared y destruida activa producción de interleucina 1 por parte de un macrófago, y esa interleucina 1 que es sistémica viaja por el torrente sanguíneo, llega al hipotálamo, fiebre en el paciente. ¿Ok? Ese es el lípido A del LPS. Tenemos aquí en el medio lo que se conoce en un rompito verde, lo que se conoce como el antígeno común enterobacteriano, que es común a todas las enterobacterias. ¿Ok? Vea que son varias familias, ¿no? En este caso puede estar formando parte del LPS o puede estar solo. ¿Ok? Y para más afuera vemos aquí, me parece que es un pentágono. 1, 2, 3, 4, ¿ah? Es un círculo allá. No veo, disculpe, no veo. Yo de aquí lo veo 1, 2, 3, yo estoy contando los lados, ¿no? Un círculo, una bolita, celeste. Ese de allí es el polisacárido O. El polisacárido O es el carbohidrato que está relacionado a la clasificación por serotipos. Dependiendo del tipo, ¿no?, de azúcar que pueda poseer, es su clasificación. ¿Okay? Entonces, eso es lo que conocemos como los componentes del LPS. Y aparte de eso, tienen flagelo, que se conoce como el antígeno H, tienen cápsula, ¿no?, antígeno K, y tienen, y una característica, no forman esporas. ¿Ok? Entonces, y en algunos casos, como la E. coli, por ejemplo, flagelos períticos, o sea, todo. Bien, entonces aquí lo vemos, ¿no? Flagelos, los factores de virulencia, antígeno H, antígeno K, y para qué sirve cada uno. Entonces, si hablamos de la E. coli sabemos que se relaciona a infecciones gastrointestinales, pero no es el único caso. También está como infecciones urinarias, que lo vamos a ver en la próxima clase. Vean aquí, el 80% de las infecciones del tracto urinario, E. coli, conocida como E. coli uropatógena, porque tiene otros factores de virulencia. ¿Okay? Entonces, y también, por ejemplo, en neonatos, meningitis neonatal, sepsis neonatal, ¿okay?, septicemias. Entonces, básicamente está en varias patologías. Cuando entra en sangre es peligroso porque puede generar urosepsis, septicemias, ¿no? Y ahí se complica. Bien, entonces tenemos aquí, esta es la E. coli enteromorrágica. Ingresa por la alimentación, bebidas, alimentos contaminados, y aquí entra la toxina, ¿no?, al flujo sanguíneo, y puede pasar aquí a los riñones y provoca destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Y aquí es lo que genera la anemia hemolítica microhepática que les mencioné. Y en este caso los glóbulos rojos comienzan a alterarse y se llama praxis del torrente sanguíneo, y esto forman los microtrombos. ¿Okay? Entonces, y asociado a falla renal, insuficiencia renal, síndrome urémico hemolítico. ¿Okay? Entonces aquí está lo que ya habíamos, aquí está el desmenuzado de todo el cuadro anterior. Enteropatógena, ¿no? Enteropatógena, básicamente, bilis, ¿no? Y aquí su sistema de secreción de tipo 3, que va a inyectar esto de aquí, que es la proteína asociada traslocada, la TIR, ¿no? Que le va a servir para qué? Esta TIR aquí va a servir para que la intimina, que es la adhesina de la bacteria, se una, y eso le dé estabilidad en la superficie de las microorganizaciones. Y vea, como son piliformadoras de ACIs, o sea, se van a formar como colonias, de esta manera, se van uniendo, y todos se van depositando en la superficie de las microorganizaciones, acortándolas, por lo tanto, generando mala absorción. ¿Okay? Y esto de aquí genera lo que se conoce como diarrea infantil, acortamiento de microvellosidades, ¿ok? Y esto se transmite de persona a persona por contacto directo. Tenemos aquí
La heterotoxigénica, toxinas, ¿no? Termolábil, termoestable. La termoestable se asocia al receptor de la guanil ciclasa y altera la GTP, el GMP cíclico, ¿ok? Mientras que la termolábil, la parte A es la parte enzimática y es la que va a actuar directamente sobre la NAT. Y aquí va a hacer que esta molécula de ADP ribosa, ¿no? Termine alterando la actividad de la adenilato ciclasa, aumenta la producción del AMP cíclico y tenemos aumento de microbios. Entonces, al final, ¿qué perdemos? Perdemos sodio, agua, cloro, ¿no? Y es lo que caracteriza una diarrea secretora que genera lo que es la enfermedad de diarrea del viajero. ¿Okay? No hay inflamación. Aquí no hay reclutamiento, vean solamente inducción de producción de electrolitos y pérdida de líquidos. ¿Okay? Entonces aquí, ¿cómo se adquiere? Consumo de agua y alimentos contaminados con heces, ¿no? No persona a persona. ¿Quién es persona a persona? Enteropatología. ¿Ok? Y aquí no hay cambios histológicos, no hay inflamación. Enteroagregativa, aquí está, se agregó uno sobre otro como ladrillos. ¿Okay? Estimuló la producción aquí de las goblet cells, producción de moco, se rodeó aquí, se forma un biofilm grueso por estímulo de la secreción, ¿no? De la mucosidad. ¿Ok? Entonces aquí tenemos su flagelo, ¿no? Sus fimbrias. El flagelo estimula TOL5. Este TOL5 activa, ¿no? Las mismas células del epitelio, ¿ok? Y con esto tenemos reclutamiento. Entonces, de células. En este caso, tenemos células T, que eventualmente producen aquí TH17, que producen tirosina 17 y por lo tanto, neutrófilos, para ayudar al control. Pero las mismas células, ¿ok? Producen beta-defensinas, ¿no? Cantaprotectinas, todo lo que son péptidos antimicrobianos, para ayudar a protegerse. ¿Ok? Es un estímulo, es exacerbado. ¿Ok? Aquí la toxina termoestable, la secreción estimula la producción de líquido y es la que está codificada por plasma. En este caso, esta enteroagregativa a veces como dificulta el tratamiento por la formación de los biofilms, entonces puede generar no solamente un cuadro de diarrea aguda, un cuadro de diarrea persistente con deshidratación. ¿Okay? Y en el caso de los niños, diarrea crónica y retraso del crecimiento, porque genera problemas de absorción. ¿Okay? Enteromorrágica, mencionamos las neurotoxinas, ¿okay? Las toxinas Shigas se unen a este glicolípido GB3, que es una glutatiilceramina, ¿no? Que se encuentra en dónde ese receptor, ese es el problema, se encuentra en dónde, en vellosidades y epitelio retal. Y eso es lo que le permite la entrada de la toxina y por lo tanto la destrucción de la célula que está infectada. ¿Okay? Básicamente, ¿qué es lo que hace? ¿No? Van a ver aquí, entra la toxina Shiga, eso es del epitelio, pero aquí también a nivel del endotelio y los vasos sanguíneos. Y aquí dentro, ¿no? Ingresa en la vacuola y altera la síntesis de proteínas a partir del RNA mensajero. Entonces, célula que no produce proteínas, muere. O sea, entonces, aquí básicamente, ¿qué es lo que se observa? Una colitis hemorrágica, destrucción de mucosa, síndrome urémico hemolítico caracterizado por insuficiencia renal aguda, con trombocitopenia, anemia hemolítico intrahepatic. Y aquí tenemos la formación de trombos, ¿ok? Porque comienza a haber muerte celular. Y aquí también tenemos cuáles son los principales serotipos. Esto es importante porque en práctica suele ser pregunta de examen, por eso. Serotipos más comunes, O157H7 o 104H4. ¿Ok? Consumo de alimentos contaminados. Ahora ustedes ya saben que les pueden poner caso clínico y cuál es el posible agente causal, ¿no? Y ahí ustedes van a poner, según las características, trombocitopenia, síndrome urémico hemolítico, una alcoholia enterohemorrágica. Y de ahí después, el medio de cultivo, ¿no? Si lo observo por coloración, ¿cómo lo vería? Y de ahí se van desmenuzando las técnicas. ¿Okay? Bien, Escherichia coli enterinvasiva. Aquí va a invadir. Entonces pasa aquí por transitosis,
Célula M, ¿no? Entonces la célula M, como la han visto, es una célula hueca, porque no tiene glicocálix, entonces permite el tránsito de las células, y no solamente de células, sino de varios componentes. Pasa a las partes más internas, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, un macrófago puede fagocitar, como lo vimos en el video. Entonces, al fagocitarlo, el problema es que esta bacteria evade la formación de fagosoma. Vean aquí, ¿no? Escapa y sale, pero no sin antes estimular la activación de las caspasas, tipo 1, y estimula muerte celular, pero una muerte con liberación de interleucina 8, interleucina 1. Entonces es aquí porque activa inflamosomas. ¿Okay? Y al hacer esto, tenemos la muerte del macrófago, que se conoce como piroptosis, porque no es una muerte silenciosa, es una muerte con liberación de citocinas inflamatorias, o sea, está reclutando más células. ¿Okay? Y aquí tenemos que la bacteria ingresa, ¿no? A nivel del epitelio de nuevo, ¿no? Ingresa a la célula, la invade, y aquí tenemos una vacuola, pero esta vacuola la va a alisar y escapa. Y dentro de la misma célula comienza a proliferar y tiene componentes que facilitan la polimerización de la actina. ¿Para qué? Para formar lo que se conoce como las colas. Bacteria, en este caso, dentro de la célula, que al formar su cola de actina le permite que moverse, porque va a invadir otras células. En este caso, pasa por el espacio intercelular, escapándose de otros macrófagos, neutrófilos, se escapa, invade la célula vecina y después la otra y después la otra. Y con esto provoca destrucción tisular. Pero no solamente eso, sino que estimula por diversos componentes la inhibición de la autofagia. Al inhibir la autofagia, que es un proceso que realizan las células para reparar sus tejidos cuando hay algún problema, genera necrosis, tejido necrótico. ¿Okay? Y con esto genera daño. Por eso cuando hablamos de la enterinvasiva estamos hablando de una diarrea disentérica. ¿Okay? Entonces vemos aquí destrucción tisular, inflamación, necrosis, ulceración. En ese sangre y moco. ¿Cuáles son los serotipos? O124, 143, O143 y O164. Es muy similar a la Shigella, como les había mencionado, ¿no? Entonces, genera por diarrea acuosa a diarrea disentérica. La Shigella, que genera la shigellosis. Estamos hablando de un bacilo gram negativo, pero en cultivos a veces se le ve como un poco vacío. ¿Okay? Ahora, varias especies. ¿Cuál genera disentería? Disentería. Pero tenemos Flexneri, Bovidizo. ¿Okay? Entonces, en algunos casos, para detectar que hay presencia de sangre oculta, como les dije, la prueba de TB. Eso lo van a ver en práctica. Bien, entonces, dosis infectante. Cuando hablamos de Shigella, hablamos de 10 a la 3 microorganismos. Y la Salmonella, 10 a la 5 a 10 a la 8. Ok, etiopatogenia, por estar subiendo etiopatogenia. Entiendo, profe. Ok, no, esto no va a pasar. Yo ahorita no voy a mi casa a comer. Ya será asignada, lo que sea que se pueda hacer esta hora. Etiopatogenia. Ahorita me siguen diciendo que está quemando el estómago. Etiopatogenia. Tenemos invasiva, ¿no es cierto? Entró. Vean aquí, Shigella, en la célula M, macrófago, lo mismo. Aquí estimula la activación de macrófago para producir citocinas, ¿no? Pero la bacteria escapa. Al escapar, invade las células. Aquí está ese verdecito, es la actina polimerizada, las colas de actina. Entonces, invade aquí y así va. ¿Okay? Y ese tipo de muerte aquí es la piroptosis, ¿no? Bien, aquí está. Tenemos en las heces, moco y sangre. ¿Ok? Y aquí vemos, esta es la parte de diagnóstico de práctica, ¿no? La coloración, agar-McConkey, ¿ok? Entonces en este caso, Shigella es lactosa negativa. Entonces, porque generalmente cuando vemos la E. coli es lactosa positivo. Entonces, como es muy semejante la Shigella con la Salmonella, ¿cuál? El TOE.
o el agar SS, que es este agar SS. Ajá, agar SS. La salmonella Shigella, lo más fácil no puede ser. ¿Ok? O también el agar XLD. Entonces, aquí lo pueden ver, este de aquí es un único, mitad uno, mitad el otro. Aquí esta es la Shigella flexneri y esta es la salmonella typhi. ¿Ok? Por la presencia de las colonias, ¿no? Productoras de ácido sulfúrico. ¿Ok? Entonces, esto es importante para que lo determine la diferencia en la parte de práctica. Vibrionáceas, aquí está el vibrio cólera. Vibrio cólera, las vibrionáceas, varios tipos de microorganismos. Vemos aquí, ¿no? 90 especies identificadas, 12 patógenas al hombre, 8 asociadas a enfermedades, ¿no? Este aquí de tracto alimentario. Y 3 de importancia epidemiológica. De estas 3, tenemos 2 con cuadros de gastroenteritis. Vibrio cólera y vibrio paremoliticus. Y el vibrio pulmificus lo vamos a mencionar cuando hablemos de cuadros de septicemias, cuadros de infección en la piel por el virus, generales necrosis. En este caso, las fascitis necrotizantes. Aquí, vibrio pulmificus. Es un tipo de fascitis necrotizante. Entonces, aquí vemos los factores de virulencia, mientras que en un vibrio cólera yo veo la toxina colérica, aquí, en los serotipos, ¿no? Y es a nivel del intestino, y ese es el arrocito. El vibrio paremoliticus, que tiene varios serotipos, que son los que están relacionados aquí a nivel de los polisacáridos y del antígeno capsular, que pueden producir enfermedades. Sus factores de virulencia, sus hemolicinas, por eso es que provoca destrucción. ¿Okay? Y el pulmificus está más considerado como un patógeno oportunista, asociado por ejemplo aquí a inmunosuprimidos. En realidad, aquí, en el caso del vibrio pulmificus, más que estar asociado a la ingesta, porque estas bacterias se encuentran en ambientes naturales acuáticos, soportan grandes concentraciones de sodio, o sea, de cloruro de sodio, sal, ¿ok? Pero también se encuentran en ambientes alcalinos, aquí está, ¿ok? Entonces, ambientes, ¿no? Por eso es que está en donde presente en los peces, en los mariscos, en todos los frutos de mar, ¿ok? Pero es que son deliciosos, pero hay que ver la procedencia de ellos, ¿no? Entonces, generalmente productos de mar yo suelo en casa, porque así nomás. Bien, entonces tenemos aquí vibrio pulmificus. En el caso del vibrio pulmificus, no es por la ingesta, es por el contacto y se crea una lesión en piel. Entonces, justamente, se entra en contacto directo con un molusco, con un crustáceo que tiene la presencia de esta bacteria y hay un corte en piel, es la entrada del agua. ¿Okay? Entonces, y hay que ser bien suertudo, ¿no? Pero hay fascitis necrotizantes por eso. Sí hay. No es mucho de incidencia, pero sí hay. En general, la mayoría de casos es estreptococos piógenos, cuando hablamos de fascitis necrotizante. Pero también es un tipo de fascitis necrotizante, que vamos a ver cuando hablemos de infecciones en la piel y tejidos blandos. En práctica también lo vamos a mencionar. Aquí tenemos al vibrio cólera, ¿no? Hay 2 cepas aquí, clásica y el TOR. De las 2, el TOR es el que genera formas asintomáticas o leves. Es la clásica la que genera las formas graves. ¿Ok? Esta es aquí la incidencia de casos, ¿no? De los años 90 que hubo, aquí en el 91, como la incidencia de casos, por regiones naturales. Entonces aquí tenemos, ¿no? A esta bacteria. Una característica de estos bacilos, que son los de vibrio cólera, altamente sensible al pH ácido. Entonces aquí es importante la dosis infectante, porque la mayoría mueren con la acidez estomacal, con los jugos gástricos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la dosis? 10 a la 10 en alimentos líquidos y 10 a la 4 en el caso de alimentos sólidos. Son susceptibles con la acidez gástrica. ¿Okay? Entonces la mayoría, si son suertudos, la mayoría mueren en el estómago. ¿Okay? Y no pasó nada. ¿Okay? Ahora, obviamente, ¿qué condición? Como factor de riesgo, un paciente que tiene gastritis
y que toma, por ejemplo, ¿no? Antiácidos. Su pH estomacal ya no le ayuda como mecanismo de defensa. Tomar omeprazol, exactamente. ¿Okay? Entonces, este caso, ¿no? Ya la dosis infectante disminuye, ¿no? Ya no empieza a la 10, porque con menos que eso, si no hay protección, entonces ingresa por el alimento y llega al intestino delgado. Esta bacteria no entra en sangre, su foco es llegar al intestino delgado y es aquí que va a generar el daño. ¿Okay? Entonces tenemos aquí los serotipos, ¿no? De la clasificación, lo que les mencioné, dos biotipos, clásico y el TOR. ¿Ok? Entonces aquí, el clásico y el TOR, que son los de los biotipos, son los serotipos de clasificación en base a los componentes a nivel de su polisacárido, ¿no? Para la tipificación. Entonces, ¿qué es lo que hace? La toxina colérica. Aquí. Dominios A y B se unen al receptor tipo gangliósido, un GM1, ¿ok? Y aquí lo que va a hacer en el intestino delgado, actúa sobre la dinatociclasa, AMP cíclico es activado, y con esto tenemos la hiperproducción, sodio, agua, cloro, potasio, bicarbonato, y todo eso se pierde en la diarrea. Por eso es que el paciente se deshidrata rápidamente, ¿ok? Y fallece, ¿no? En cuestión de horas por shock hipovolémico. ¿Okay? Básicamente, ¿no? Presenta taquicardia, ¿no? Una alteración en la hemoconscentración, y esto lo lleva a la muerte. Y esto es el agua de arroz, ¿no? Que se presenta. Campylobacter ya está asociado a varias patologías, ¿ok? Desde cuadros de gastroenteritis, cuadros de meningitis, síndrome de Guillain-Barré, ¿ok? Y este se presenta, en la mayoría de los casos, 80-90% de los casos, es un Campylobacter jejuni, ¿ok? Pero hay otras formas, ¿ok? Pocas de Campylobacter coli, ¿ok? Y en sangre, por ejemplo, Campylobacter fetus. Tenemos aquí, bueno, el cuadro clínico, aquí, reservorios, agua en los animales contaminados, en el contacto con sus heces de los animales contaminados. Entonces, riesgos, por ejemplo, las profesiones, ¿no? Como el ganadero, el personal que trabaja con los animales, veterinarios, ¿no? Zootecnicos, ¿ok? Personal que cuida, que limpia, ¿ok? Entonces, aquí, contacto directo y consumo de alimentos contaminados o agua contaminada a partir de estos animales. ¿Okay? En la mayoría de los casos son las aves de corral, o sea, las gallinas. Y contacto persona a persona. Y vean aquí las patologías, ¿no? Meningitis, abscesos, también, síndrome de Guillain-Barré está por acá, bacteriemias, septicemias, endocarditis, miocarditis, y por aquí está gastritis, ¿ok? Y gastroenteritis está por acá. Entonces, varias patologías asociadas a la infección por esta bacteria. ¿Okay? Por eso es que está asociado también a ambientes hospitalarios. O sea, hay una condición previa, no es tan así de formas más graves, ¿no? Bien, Campylobacter jejuni, ¿no? Está presente, y aquí sus factores de evidencia. Desde su flagelo, que tiene componentes en sus proteínas flagelares que ayudan, ¿no? A la invasión, que decía que es los antígenos de invasión de Campylobacter a nivel de su flagelo, ¿ok? Su cápsula, el Campylobacter, su LPS, bueno, producción de proteínas citotóxicas, y aquí tiene la toxina distentora citoletal, que está asociado a la necrosis, está asociado a lo que ven aquí, distensión de la célula provoca la muerte celular, observa el plegado y desintegración de la membrana celular y núcleo fragmentado. Y presenta, ¿qué más? Sus plásmidos. Entonces, estos genes de alteraciones a nivel de plásmidos y esto, ¿no? Por eso es que se implementa. Y aquí está, chicos, el resumen en el dibujito, ¿no? De cada uno de ellos. Aquí tiene la Shigella, por aquí la E. coli higiénica, aquí tiene el Vibrio cholera, Campylobacter, y este es el que no hemos hecho en teoría, pero que sí lo van a ver en práctica, básicamente Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, agente causal de los cuadros de gastritis, tiene factores de virulencia dentro de los más importantes, los vemos aquí, ¿no? Uno, el GAG-A, que está relacionado a la producción de citocinas inflamatorias,
el BAC-A, daño tecidual, y la ureasa. La ureasa permite a la bacteria vivir y condicionar el ambiente del estómago, aumentando pH, siendo lo más básico. ¿Ok? Entonces, pruebas de diagnóstico, vamos por el lado de invasivas y no invasivas. Mientras que una invasiva está relacionada a la parte de biopsias gástricas, ¿ok? Para la detección de las ureasas, histología, cultivo, PCR. Las no invasivas son básicamente pruebas serológicas o también las pruebas de el aliento para detectar la urea, pues, ¿no? Se sopla un tubo y se ve el cambio de colores. ¿Ok? Bien, y eso sería todo. Ay, me falta la del otro. No, sí les completé. No, ok, ya terminé.